Señoras, señores, muy buenas noches. Bienvenidos. Esto es Código Político. Bienvenido, señor Van der Koy, que... ¿Cómo le va? ¿Estuviste meditando? Estuve. Al sol. Estuve, al sol. Saludo al sol. Sí, yo hago saludo al sol. Hace saludo al Yo sol. hago saludo al sol. Muy bien. Reverencias. Muy bien. Pero acá estoy. Acá está, muy bien. Con los reflectores. ¿Todo en orden? Parcialmente. El país, sí. bien, ¿no? Sí, lo vi muy bien. Opa, Desde lejos. afuera lo vi muy bien. Sí. Tiene un buen lejos el país. Un buen lejos. Muy bien. A ver, ¿qué te puedo cobrar hoy? Y tenemos... Vamos, hay montones de cosas. Me gustaría empezar por lo que es el tema, ¿no? el tema, dale. El tema es, hoy el presidente se reunió con la jueza Inés Weinberg de Roca. Ahí está la foto. Esto es el despacho principal de la Casa Rosada. El presidente, la señora Weinberg de Roca, que es va a ser postulada para Procuradora General de la Nación, y con ellos el ministro Garabano. Este es el tema del día, de la semana. La sorpresa que ayer instaló el presidente, no porque fuese sorpresa que la iba a anunciar, sino por el momento elegido, durante el reportaje muy entretenido y muy variado que le hizo Mariana Fabiani en el 13, anunció que Weinberg de Roca va a ser la postulada por el Gobierno Nacional para la Procuración General. Esto es para conducir al cuerpo de fiscales de todo el país. Así es. El lugar, el lugar que tenía Gil Carbó, es un lugar delicado. Por ahí vengo contaminado. A ver. Pero tampoco me parece que haya sido una casualidad que haya elegido la forma y el momento para decir, esta es mi candidata. A ver, ¿qué es lo que busca Macri con esto? Está buscando poner al frente de los fiscales a alguien que no venga del sistema de fiscales y jueces federales que normalmente, o vinculados a la política, que son los que normalmente han ocupado estas posiciones, y de donde venían también los otros candidatos, muchos de ellos, varios de ellos muy meritorios para la Procuraduría. Sí, uno te diría que llegó ahí a 100 metros, ¿no? Raúl Ple. Raúl Ple estaba a 100 metros, pero... Raúl Ple venía con apoyo del peronismo, de Pichetto en el Senado. Ustedes saben que esto, si no pasa con 2/3 del Senado, no pasa. Así que el voto del bloque peronista de Pichetto es decisivo para que el procurador, quien sea, pueda alcanzar su cargo. Tanto estaba conversando Ple, que ayer mismo, a la mañana, el fiscal Ple, un fiscal de 40 años de trayectoria de tribunales, respetado como un hombre de la carrera judicial, sólido técnicamente, de la familia judicial. Bueno, lo de la familia es lo que menos le gusta a Macri. Ple se fue a tomar un café con Federico Pinedo ayer a la mañana, con el presidente del Senado, el hombre del PRO. Pinedo lo llama a Pichetto. Pinedo no sabía que iba a ser... Todos sabían que iba a ser Weinberg, pero Ple y quienes lo sostenían seguían pulseando. Correcto. Pinedo lo llama a Pichetto y le dice, venite a tomar un café, Miguel, a mi despacho, porque está acá Raúl Ple. Y estuvieron charlando amigablemente. Media mañana de ayer. Después del mediodía, el presidente anuncia a Weinberg de Roca ya. Había un movimiento en el Senado peronista, para ver cómo fortalecían a Ple y por ahí llegaban a una final cabeza a cabeza. Bueno, Macri no le dio tiempo. Saltó primero, avisó a Weinberg de Roca. Hoy se reunieron en la Casa Rosada. Sí, sí. En pocos días más, en muy pocos, el pliego va a ir al Senado y empieza un proceso en el cual hay audiencias públicas en las que la candidata procuradora va a tener que dar respuestas por sus antecedentes personales, por sus vinculaciones, por su actuación y también por la solidez jurídica que van a tratar de medirle, ¿no? Ahí tratan de medir el aceite. Digo, me parece que es muy difícil no vincular esta salida expeditiva que tuvo Macri con algunas cosas que pasaron los últimos días, que vienen pasando, ¿no? Con el bochorno de la justicia en general. En general, con la acordada de la Corte que tumbó el Tribunal Oral Federal número 9. Que el que iba a jugar a Cristina en todas las causas. Exactamente. Ahora está dividido en dos. Con la separación de Stornelli como fiscal en una causa de yacimientos de Río Turbio, donde está enganchado debido. El que tiene preso debido es esa causa. Esa causa, efectivamente. Bueno, ¿y el fallo Cristóbal López? Y el fallo de Cristóbal López, por supuesto, como frutilla del postre. Me parece que, bien decís, como intento, por lo menos como intento de higienización de ese ambiente tan tóxico de estos días, es que Macri propone a su candidata, que viene de la justicia, porque la señora Weinberg de Roca, 70 años, fue jueza civil, fue camarista contenciosa administrativa, ahora es la presidenta del Tribunal Supremo, de lo que sería la Corte Suprema de la Ciudad de Buenos Aires. En el medio tuvo una actuación internacional destacada, fue miembro del Tribunal Penal
Internacional de La Haya, que juzgó, a ella le tocó el juzgamiento de los genocidio en Ruanda. Y cuando las Naciones Unidas crearon su Tribunal de Apelaciones para estas cuestiones, ella fue designada presidenta, fue la primera presidenta del Tribunal de Apelaciones de Naciones Unidas, con mucho pergamino, con una biblioteca de méritos y trayectoria muy importante. Ahora, cuando vas al Senado y te agarran los muchachos del Senado, te hacen el frío caliente y tenés que explicar todo. Ahora hay que conseguir los votos. Ahora hay que conseguir los votos para la aprobación. Y también, digo, para alimentar un poco la autoestima. Sí. Digo, en este programa, en ese lugar, sí, ya hace bastante tiempo, sí, vos hablaste, y hacete cargo, caramba, vos hablaste no me acuerdo, de que el presidente la conocía de hacía tiempo. Sí. Y no de la academia. No. ¿De dónde? Del gimnasio. Ahí está. Algunos dicen que, claro, que porque iba al gimnasio ahí a Ocampo, por eso el presidente le eligió. No. Después cuando a ver. Que la conocía es una cosa, que la haya elegido por eso. Fue presidente del Tribunal de Justicia de la ciudad y fue votada por la legislatura de la ciudad en su momento con amplia mayoría. Me parece que tampoco le dijeron por ser mujer. Sin embargo, a ver qué. Hoy el ministro Garabano, para mí, en una patinada que no es habitual en Garabano, dijo, no, es muy importante la cuestión de género para decidir la procuradora. La procuradora no se decide por la cuestión de género, se decide por quien sea mejor para el cargo, más independiente, menos comprometida con un sistema que se quiere reformar. Ahora, pero verdad, lo dijo Garabano. La verdad que si uno compara la cuestión de género, muy atendible, sí, y los pergaminos que tiene académico la doctora Weinberg, sí, me parece que es sacarle mérito, digo. Claro, bajar el precio. Tiene una mochila de antecedentes muy importantes. Muy bien, hay que ver, ahora en el Senado hay que juntar los votos y hay que pasar por ese filtro. Los muchachos de Pichetto no están contentos con que le hayan sacado a su candidato de la cancha. Ellos te dicen, no, ¿Era yo solo averigué el candidato de Pichetto? No. Alguna vez decían que era de algún allegado al gobierno, Angelis, y se habló de tanta gente, ¿viste? Sí, algún radical también lo mira con cariño. Sí, ¿por qué no? Bueno, Play hizo muchos amigos en mucho tiempo. Dicen que le van a ofrecer ser el adjunto de la señora Weinberg de Roca. Los que conocen a Play dicen que él ya había avisado. O soy el procurador o me jubilo porque ya tengo edad. Vamos a ver. Pero lo de género me quedó a mí dando también, vuelta. Porque a mí me da la impresión, sí. Y no me maltraten. Me da la impresión que hay un cachito de sobreactuación con este tema del feminismo y el género en el gobierno, ¿no? Me da la impresión, digo, por ahí es una impresión, y yo parte de esto lo vi a la distancia, a lo mejor estas cosas impactan más, ¿no? De cerca se notó más. ¿También? Mirá Macri feminista. A ver. Mauricio Macri, el feminista menos pensado. Estamos viviendo un tiempo de cambio profundo. Tenemos la oportunidad de hacer nuestra parte, cada uno desde nuestro lugar, para nunca más crear y lamentar desigualdad. Tampoco podemos permitir más que una mujer gane menos que un hombre. Hace 35 años que venimos postergando un debate muy sensible, que como sociedad nos debemos: el aborto. Estoy a favor de la vida, pero también estoy a favor de los debates maduros y responsables. Todos estos temas tienen que ver con lo más valioso que las mujeres deben tener. Lejos lo más valioso. Libertad. Libertad para elegir. Algunas de estas imágenes eran del video oficial del gobierno, después nosotros pusimos las nuestras. Yo tengo un temor. ¿Cuál? Que usted aparezca con pollera. Bueno. Su derecho. Sería una señal de los tiempos. Absolutamente. ¿Por qué no? Absolutamente. El presidente, hablamos del tema del presidente Inés Weinberg de Roca. Tema de la justicia. El presidente habló del tema del aborto y la mujer. Bueno, justamente aborto y justicia y la cuestión del debate que empezó en el Congreso y del revuelo que hay en la justicia va a consistir buena parte del programa de esta noche. Nos acompaña ya el ministro Rubinstein, el ministro de Salud, que, bueno, Adolfo Rubinstein tomó posición de entrada. Él dijo, en los países donde hay despenalización del aborto,
la mortalidad materna bajó drásticamente. Punto. Es de los del gobierno que está a favor. Así como el presidente, Peña, Vidal, ¿están en contra? Pinedo también está en Pinedo contra. también está en contra. Bueno, muy bien. Pero ahí es el asunto. Vamos a hablar con el ministro de Salud. El debate empezó esta semana, el día martes, en las comisiones del Congreso. Va a durar un par de semanas, un par de meses, y va a ir en comisión y va a ir en junio aparentemente al recinto en diputados. Vamos a hablar de eso. Además el ministro hoy trae un logro que lo tiene ancho, no pasaba por la puerta, por el pasillo, porque lo fuimos maniobrando. Sí, el gobierno a través y el PAMI cerraron hoy una rebaja de medicamentos, el precio de los medicamentos importante, con un sector grande de los laboratorios extranjeros, se está negociando con los nacionales. Hay un proyecto muy ambicioso para que el peso del costo de los medicamentos, que pega muchísimo en los jubilados, muchísimo sobre la jubilación, pueda ser atenuado. De eso vamos a estar hablando en un rato. También, sí señor. Y nos acompaña el presidente del Consejo de la Magistratura, que es Miguel Piedecasas. A ver, en la justicia no pasa nada. No, está todo tranquilísimo. A Piedecasas hoy le llegaron 2 cartas. Mira, una le mandó Lilita Carrió, pidiendo que el Consejo de la Magistratura investigue. ¿No le explotó en las manos? No, pero le dejó la mano medio chamuscada. Una que investigue si Carrió le pide al Consejo de la Magistratura que investigue si hubo coimas. ¿Dónde? Para sacar el fallo a favor de Cristóbal López. Bien. Ballesteros y Fara. Claro. Bien. Después llega una nota de la Corte Suprema de Justicia pidiéndole al Consejo de la Magistratura que investigue si fue correcta la formación de esa cámara donde apareció el camarista Fara de golpe votando en un caso en el cual él venía de otra sala y había una vacante que cubrir. Sí, bueno, señor. Así que Carrió y Lorenzetti le mandaron cartita a Piedecasas hoy. Bueno. Con él vamos a estar hablando en un ratito nada más de esto, de cómo funciona la justicia, la corrupción, las causas de corrupción que se demoran tanto. Bueno. De todo. Podemos estar toda la noche, no vamos a poder. Consejo de la Magistratura, recuerdo, selecciona a los candidatos a jueces y sanciona a los jueces por su conducta o su desempeño. Vamos a jugar un ratito al rinraje. ¿Cómo cuando estamos pibes? Vamos, después lo vamos a contar. Sí, y vamos a ver qué pasa cuando desaparecen algunos apretes y la gente se siente más sueltita. Bueno, nos encontramos enseguida con el ministro Ruiz. Nuevo Fiat Argo. No manejas, sentís. Todos tenemos misiones. Llegan los nuevos créditos UBA para la construcción de Banco Hipotecario. Encontralo en las mejores sucursales. Grupo Adrián Mercado presenta Expo Capipe Gas y Petróleo 2018, integrando la cadena de valor tecnológico del sector hidrocarburos. Del 11 al 13 de abril en el espacio Duam, Neuquén. Invita Grupo Adrián Mercado. Hoy es momento de descubrir, de encontrarte con vos e imaginar. San Juan brilla para todos. SECAITRA, Cámara de Empresas de Control de Infracciones de Tránsito de la República Argentina. Despegar.com, la agencia de viajes online líder en América Latina. Si sentís fuego en la boca del estómago, Milanta apaga la acidez. Un banco presente junto a todos los argentinos. Banco Nación. Gobierno de Chaco. Déjate sorprender. London Supply Group. Desde 1942, forjando el futuro de nuestro país. El ministro de Salud, Adolfo Rubinstein, gracias por estar acá. Muy amable, ¿eh? Viene contento con los medicamentos, está re contento. Bueno, pero lo vamos a meter primero en un tema un poquito más espinoso, que es el del debate por la despenalización del aborto. Antes de presentar algún material de contexto que tenemos, si la ley se aprueba, ¿el gobierno gana o pierde? Yo creo que gana la sociedad y gana el gobierno en cualquiera de los resultados.
Lo digo porque me parece si se rechaza la ley, usted dice que también gana la sociedad y gana el gobierno. Mira, yo digo lo que pienso. Yo creo que lo más importante es que se haya abierto el debate. Es un debate, es una deuda que hay que saldar después de 35 años de democracia, donde ese tema se barrió debajo de la alfombra. Y me parece que de ese tema no se habla y eso es lo que ocurrió. Me parece que es importante que de golpe esto se abran las puertas, se desate, digamos, un debate que yo creo que se está llevando a cabo muy bien. Con un espíritu bastante bien, bastante democrático. Y me parece que eso ya es una ganancia. Pero además hay otra ganancia, cualquiera fuera el resultado. Ya está consagrado que estamos todos de acuerdo en defender la vida, estamos todos de acuerdo en prevenir el aborto. El aborto no es una solución. Por lo tanto, creo que todo lo que tiene que ver con educación sexual integral, desde la escuela primaria en adelante, entrega de anticonceptivos, concientización de todos, prevención del embarazo adolescente, son temas que ya están en la agenda y que no se va a volver atrás, independientemente de cuál sea el resultado. Ahora, también es inevitable que parte del debate, que todavía no tomó la temperatura, seguramente va a tomar más adelante, se plantee, como se está planteando en algunos sectores, es a favor de la vida o pareciera no a favor de la vida. Digo, y la verdad que da la impresión que en esa brecha hay un montón de matices, ¿no? Absolutamente. Esto no es un River Boca y esto no es una división cartesiana. Yo creo que todos aquellos que dicen ser partidarios de la vida también son partidarios de la libertad de decidir. Y todos aquellos que dicen que son partidarios de la libertad de decidir también son partidarios de la vida. Entonces esto no creo que sea una división que verdaderamente ayude. Me parece que es un primer posicionamiento, pero seguramente todos estamos de acuerdo en varias cosas. Estamos de acuerdo en que hay que debatir esto de una buena vez. Estamos todos de acuerdo en que tenemos que de algún modo descriminalizar el aborto. Y yo creo que eso... Estamos de acuerdo en que tenemos que prevenir el aborto con estrategias activas de prevención, y esto tiene que ver, como decía, con educación sexual y anticoncepción responsable. Y ahí yo creo que estamos todos de acuerdo. Está bien, estamos todos de acuerdo. En el punto de hoy, cuando empieza el debate sobre la ley de aborto, ¿cómo está la Argentina en materia de prevención, de educación sexual? ¿En qué punto estamos? Estamos en un punto donde todavía tenemos un largo recorrido. En realidad, digamos, hemos encarado, y desde el gobierno y desde el Ministerio de Salud, estamos encarando el tema con mayor, digamos, mucha mayor proactividad. Y de hecho, se está encarando un programa, digamos, que es en realidad una iniciativa presidencial, que es el programa de prevención del embarazo adolescente no intencional, que es una estrategia intersectorial, donde está desarrollo social, educación y salud, cada uno con sus competencias y sus incumbencias, promoviendo, desde lo que se sabe, un programa integral que dé cuenta de un problema que existe en la Argentina, que es el embarazo adolescente, que condiciona la vida de las chicas, las oportunidades laborales, su desarrollo personal, su frustración, y todo esto, digamos, desde cifras que son excesivamente altas. Tenemos 15% de embarazos adolescentes en la Argentina, de chicas menores de 20 años. En las provincias más pobres, esas cifras son muchísimo mayores. Hay algunas de las cosas que están en discusión, que tiene que ver con el negocio que significa el aborto clandestino, además del peligro. Tenemos un minuto sobre esto, director, a ver. El negocio de los abortos clandestinos mueve unos 15.000 millones de pesos al año en la Argentina, producto de unas 500.000 mujeres que son atendidas por profesionales de la salud en consultorios ilegales. A ese número deben sumarse además más de 1.000 millones de pesos por la compra de misoprostol, droga utilizada usualmente para abortar, pero que inicialmente se creó como antirreumático y antiinflamatorio. Cada aborto realizado en una clínica clandestina cuesta un promedio de 30.000 pesos entre insumos, comprimidos de misoprostol y los honorarios de los profesionales de la salud, que pueden ser médicos, enfermeros o farmacéuticos.
Hay parte de, ¿no? Parte de eso es el negocio y las cifras de... ¿Hay algo para ajustar en esto o el cuadro que usted vio le parece...? No, en realidad las cifras de cuál es el número de abortos ilegales e inseguros en la Argentina, esto supongo que se saca de un estudio que se realizó hace 15 años, que demostró que en realidad, por inferencias distintas, que había entre 400.000 y 500.000 abortos. Dice que no es esa la cifra. No, no son cifras oficiales, es un estudio, es una estimación, coincide con otras cifras en otros países de cuántos abortos hay por nacido vivo, pero no son cifras que nosotros podamos respaldar desde, digamos, desde el Ministerio de Salud. Ministro, usted no se le oculta que hay un vector muy importante en esta discusión, que es la Iglesia, que con más o menos énfasis está tomando este tema y lo va a tomar seguramente con más que el de ahora. ¿En qué posición, cómo mueve esto el tablero de la discusión para ustedes desde el gobierno? Miren, yo creo que hay como dos aspectos. Por un lado están lo que es el juicio ético, que tiene que ver con, digamos, todos somos defensores de la vida y obviamente el asesinato es un crimen. Yo creo que ahí estamos todos absolutamente de acuerdo. Luego está el hecho científico o el hecho fáctico que dice, bueno, ¿cuándo comienza la vida? Y aquí está el tema, digamos, en la concepción de la Iglesia, de la religión católica, la vida comienza en el momento de la concepción. Pero la realidad es que esto no es así en la religión judía, por ejemplo, donde comienza después del alumbramiento. Y después están los hechos científicos, es decir, uno va viendo cuál es la evolución del embrión, cómo va adquiriendo sus características en su ciclo evolutivo, sus funciones, cuando se va desarrollando hacia, digamos, lo que es un feto y luego un recién nacido. Entonces, decidir en qué momento, digamos, uno se convierte en persona humana, porque de eso estamos hablando, es algo que yo puedo desde el punto de vista científico describir, explicar, interpretar. Lo que yo no puedo es refutar o corroborar un juicio ético desde la ciencia. Entonces es como que hay dos planos. El plano de las creencias, y ese plano tiene que ver con las actitudes y con las prácticas, y es absolutamente respetable, y otros son el hecho científico. Ahora bien, yo como ministro de Salud, y yo no tomé una posición personal diciendo estoy a favor o en contra de la despenalización, justamente porque, más allá de que tenga una posición personal, no corresponde que la... Sí, es una descripción del resultado de la despenalización. Yo solo lo que digo es, existe evidencia contundente, como ustedes lo mencionaron recién, que dos cosas. En los países donde el aborto se legalizó a partir de la década del 60, y en adelante, recientemente en Uruguay, por ejemplo, el aborto, la incidencia, la frecuencia de abortos no aumentó. Por el contrario, hay bastante evidencia y hay reportes recientes en publicaciones científicas de altísimo impacto que demuestran que se ha reducido de manera significativa. ¿Por qué? ¿Por qué se supone que puede Porque suceder? En general, digamos, todo lo que significa la despenalización va acompañado de otras estrategias. Por ejemplo, la educación sexual, la anticoncepción. Exactamente. Entonces va todo junto, es un paquete. Con lo cual los países que en general, digamos, despenalizaron el aborto también redujeron el número de abortos. No así en los países que tienen restricciones, sean por causales, como es en la Argentina, o aún en regímenes más severos. Lo que sí ha ocurrido en los países donde se ha legalizado el aborto es que se ha reducido mucho la mortalidad materna. Y esto es así, esto es una evidencia incontrastable en todos los países. Ahora, entonces, desde la perspectiva de la salud pública, yo tengo que decir eso. Porque para mí, este es un problema de salud pública. Está claro. Pues hoy Eduardo mencionaba, estábamos charlando hace un rato, sobre las dos causales que, según el fallo de la Corte, permiten el aborto en la Argentina legalmente. Aquí hay un aborto permitido, lo que no, digo... A ver, por dos causales. El tema es, ¿se practica? ¿Es una cosa? ¿Hay cifras sobre esto? Podemos recordar las causales, ¿cuáles son? ¿No? Sí, violación o riesgo, el riesgo de la salud o de la vida de la madre. En esos casos la Corte Suprema ha dicho en la Argentina, sin que haya habido... Mucho antes que la Corte Suprema, el Código Penal. Ustedes imagínense casi 100 años que se discutió esto en la Argentina. Sí. 100 años, 1921.
La Corte Suprema refrendó la normativa del Código Penal justamente por la falta de cumplimiento de lo que el Código Penal decía. Y lo que dijo la Corte Suprema en el fallo FAL, digamos, fundamentalmente es que no se puede judicializar aquellas condiciones donde el Código Penal exceptúa a las mujeres. No se puede judicializar después de los 13 años. Esa fue la primera. Y la segunda es que instaba a las autoridades de aplicación, al Ministerio de Salud de la Nación, a las provincias, a los establecimientos, a asegurar que la interrupción del embarazo en condiciones legales fuera hecha de manera segura. Esto es lo que estamos intentando tratar de armonizar en este momento con las provincias para lograr un marco explícito que permita, digamos, que todos hagamos lo mismo y que cumplamos con la ley. A propósito de esto, perdón, esto está instalado en el Congreso, tenemos un trabajito muy cortito, en 40 segundos. ¿Cómo está hoy el tanteo en diputados y en el Senado, en trabajos? Estamos recogiendo trabajos muy minuciosos que hicieron primero los colegas del diario Clarín y otro del diario La Nación publicado sobre el Senado. Acá lo vemos. Si el proyecto que autoriza el aborto legal, seguro y gratuito se votara hoy en diputados, 94 estaría a favor de la despenalización, 102 en contra, al menos 29 indecisos y otros 19 que todavía prefieren no pronunciarse. A diferencia de lo que ocurre en diputados, en la Cámara Alta podría fracasar de manera estrepitosa el proyecto, donde el rechazo a la iniciativa está muy cerca de alcanzar la mayoría absoluta. Sobre 55 senadores consultados, 12 se manifestaron a favor, 28 en contra, 15 prefirieron no hacer público su voto y 17 quedan sin consultar. Y esto es en el arranque, va a haber de todo, presiones, cambios, sí, claro, negociación. Hay que ver qué dice el texto de la ley. Bueno, ¿Qué va a ir a defender? Ese es el otro tema, ¿no? ¿Alguna postura lo van a citar? ¿Es una cosa que está en manos de los legisladores? No, es probable que me citen a mí. Claro, no, pues eso que mencionaba Julio, digo, uno dice despenalización del aborto. Bueno, pero la ley en cualquier país del mundo establece determinadas condiciones, ¿no? Es que, bueno, vamos... La ley ya despenaliza parcialmente con algunas causales el aborto. Esa es la realidad. Pero usted supone que acá hay sectores que van por la ampliación absoluta, la despenalización total, sin causales. Son dos. La postura de aquellos que quieren la despenalización del aborto se basa en las causales y en los plazos. Hasta las 14 semanas es plazos, después de las 14 semanas son causales. ¿Y qué ley ve venir usted? ¿Qué ley ve venir el gobierno? Falta. En el debate puede haber situaciones, contextos sociales determinados, pero hoy... Mire, la verdad que es imprevisible para mí, es imprevisible. Yo creo que va a haber mucho debate, ya lo está viendo, me parece que va a haber mucho más posicionamiento. La verdad que me cuesta pensar qué es lo que va a ocurrir al final del día. De nuevo, y lo digo sinceramente, yo creo que cualquiera sea el resultado, esto va a haber sido muy positivo. Primero porque se abrió, digamos, la puerta para comenzar a debatir un tema que estaba largamente escondido. Y después porque, digamos, en el caso de que no fuera sancionada una ley de despenalización del aborto, en realidad ya no se discute más que hay que dar educación sexual, anticoncepción, prevención del embarazo adolescente y actuación en los casos donde la normativa vigente del Código Penal permite la interrupción legal del embarazo. Y eso es un avance importante. Antes que nos vayamos, explíqueme por qué viene tan contento con el tema medicamentos. Porque es una cosa que es un acuerdo que se cerró hoy y con los laboratorios extranjeros y parecería que podría, a pesar de que las posiciones están difíciles, acordarse algo con los nacionales. Bueno, a mí me parece que esto es muy importante. Es un acuerdo de hoy, está en la noticia del día. Sí. Esto es inédito en la Argentina. ¿Qué es lo inédito? Lo inédito es que, digamos, que en este caso, en el caso de la negociación del PAMI, pero esto comenzó hace poco tiempo con el proceso de compra consolidada que el Ministerio de Salud lideró junto a PAMI, junto a las obras sociales, junto a IOMA como obra social provincial, en la compra del factor 8, que es una medicación de altísimo costo para el tratamiento de la hemofilia. Y en realidad lo que se hizo es una compra consolidada, se aumentó el poder de compra, porque estamos hablando de que si sumamos Ministerio de Salud, PAMI, todas las obras sociales nacionales y IOMA, estamos hablando de un 70% del mercado.
De medicamentos. El 70% de los medicamentos que se venden son van por estos canales. En estos canales. Con lo cual, en realidad, esto permite un poder de negociación muy grande para el Estado, de compra pública, y se logró una reducción del 80%. Pasamos de, digamos, ahorramos 1.500 millones de pesos. Eso con de el tema 1.800 a 300. Pero no va a ser 80 para todos los medicamentos. No, por supuesto que no. Pero eso es, digamos, es muy importante como antecedente, porque esto nos da una pauta de que, digamos, de que podemos obtener enormes ganancias de eficiencia que redunden. Por un lado, en que el beneficiario, en este caso el jubilado, pague menos de su bolsillo. Y en segundo lugar, que ese ahorro que se va a producir redunde en mejores y mayores prestaciones sanitarias por parte de PAMI o de cualquier otro actor público. Así que es una gran noticia. Y esto, usted habló de qué significa en términos de ahorro para el Estado. ¿Cómo bajaría o en cuánto tiempo bajaría a la gente, al jubilado, para que perciba nosotros queremos hacer un beneficio al bolsillo? Nosotros, por un lado, queremos hacer una negociación suave. ¿Esto qué quiere decir? Ir, como es la práctica de nuestro gobierno, ir gradualmente, permitir que se acomoden las cosas, cambiar las reglas del juego. Y las reglas del juego acá cambian porque, por un lado, los medicamentos de alto costo van a ir por licitación, en el caso de PAMI, y este proceso se va a extender a todas las compras públicas, probablemente, de medicamentos, con lo cual los ahorros van a ser muy importantes en magnitud. Eso por un lado. Por el otro lado, en el caso del acuerdo con KM, se comprometen a producir aumentos por debajo de la inflación, que es un 70%, y esa actualización va a ocurrir, por otro lado, cuando se actualicen las jubilaciones. Como las jubilaciones van a estar por arriba de la inflación, en realidad el impacto va a ser decreciente para el bolsillo del jubilado. Y además va a haber un 5% de descuento, porque con KM se redujo el precio del medicamento 5% desde febrero. Esto también va a impactar en el bolsillo del jubilado. Y lo más importante es que va a haber topes. A partir de junio comienzan a haber topes a los precios de determinados grupos de drogas. Por ejemplo, los antihipertensivos, digamos, se va a definir para cada droga, o sea, no el nombre comercial, para cada droga, para cada principio activo, se va a definir cuál es el tope. Aquellos que oferten por debajo del tope van a poder entrar y en la licitación. Exactamente. Ojalá funcione. Ojalá. Gracias, gracias, muy amable. Muchas gracias. Muchas gracias. Nosotros venimos enseguidita. Vamos a seguir en código. Está Miguel Piedecasas, es el presidente del Consejo de la Magistratura, que es el organismo que sanciona a los jueces por su conducta o su desempeño. Tiene un trabajo esta semana que no te voy a contar. Ya venimos. Seguimos en código. Te conté, ¿no? Está el presidente del Consejo de la Magistratura, Miguel Piedecasas. Sí, señor, nos está esperando. Con nosotros. En un ratito vamos a hablar con él, el organismo, insistimos, encargado de seleccionar a los candidatos a ser jueces y a sancionarlos si su conducta o su desempeño no cumple con las normas previstas y necesarias. Freiler. ¿Perdón? Freiler. Bueno, Freiler fue el último. Caso, claro. Si no me equivoco, Piedecasas fue el acusador de Freiler, o el instructor del caso Freiler en ese caso. Pero por ahí me equivoco y me corrige en un ratito. Bueno, con él vamos a charlar en un momento. ¿Vamos a Picado Fino? Dale, vamos. Vamos, Picado. Bueno, vamos rapidito. Vamos al Picado Fino, rápido. Primero, rinraje. Sí, bueno. Eso era de pibe, tocabas el timbre y salía corriendo para que la vecina no... esto no van a salir corriendo. Y esta semana hubo una reunión del, llamemos, entre comillas, comité de campaña, parte del comité de campaña del PRO. Están pensando en la elección del año que viene este tipo, ¿no? Sí. ¿Los opositores también? También. ¿Y en el medio?
Y después algo hay que hacer, ¿eh? Hay que vivir. Bueno, viene el Mundial, ¿eh? Ah, claro. Viene el Mundial. Mundial y puede ser que la gente de nada se lobotomiza del Mundial hasta la elección, no pasa nada. No creo, pero... Muchachos... Hicieron una reunión, estuvo, a ver, de los que estuvieron... Perdón, como dicen los que saben, las elecciones no se ganan, se pierden. Así es. Así que ojo con de lo que haces. eso se sabe, ¿eh? Ojo con lo que haces. Bien. Estuvieron en la reunión, ministro de la provincia de Buenos Aires, ministro de la ciudad, José Torello, De Andrés, esos son los el presidente. Torello y De Andrés son el presidente. Y el presidente del PRO. Humberto Schiavone, gran amigo de esta casa. Dos cosas, así cortitas. La primera, campaña campaña de Cambiemos del PRO. No, campaña de Cambiemos, porque ya en el primer timbreo, el renraje arrancan en abril con un timbreo nacional por mes. Nacional. El primero, en el primero que ya se hizo, se incorporó el radicalismo. O sea que es Cambiemos. En cualquier momento aparece la doctora. La doctora Lilita. Y acá para la exaltación de la cruz, Pergamino, Arrecife. No, la doctora Lilita. La doctorita. O sea, esa es la primera resolución. Un timbreo nacional a partir de abril. Bomba. Cambiemos. O sea, con eso gana la reelección ¿La Macri. qué? Con eso lo reeligen a Macri. No, con eso tocan el timbre. No. La segunda decisión, y esto es para Rodríguez sin pelo, Rodríguez Larreta, es que la Ciudad de Buenos Aires va a ser el escenario de una cumbre de todos los intendentes de Cambiemos del país. Eso es un montón. ¿Qué tal? A ver, deben ser como 600. Sí, no sé dónde lo van a poner porque la ciudad está dada vuelta por la cantidad de obra que hay, pero van a encontrar. Por ahí lo ponen ahí, ¿viste? En el Paseo del Bajo. Que hay lugar porque está... No, ahí sí. Ahí lo ponen de a pie, le ponen una sillita y aplaudí cuando se prende la luz. Esas dos decisiones se tomaron en la reunión que se realizó el día martes. Esto significa cambiemos en campaña. Cambiemos en campaña. Sí, señor. Empezando a calentar el motor. Otro. Te decíamos cómo cambian las cosas cuando a la gente la dejan de apretar. Fíjate la huella del Pata, lo que hizo en La Plata. El Pata Medina. A ver este gráfico que tenemos por ahí perdido. Ahí está. ¿Qué? ¿Salió en libertad también? No, querido. Al Pata Medina lo detuvieron, el patrón del Sindicato de la Construcción en La Plata, lo detuvieron el 26 de septiembre del año pasado. Estos son datos de la Municipalidad de La Plata que está motorizando, está llevando adelante la gestión de Julio Garro, ¿no? De Cambiemos. Así es. Bueno, los números que ponen ellos son tasa de actividad. En el último trimestre del 2016, ahí está el gráfico, estaba en 45.2, ahora está en 47.5, subió la actividad económica en La Plata. El desempleo que estaba en 7,1 bajó al 5,9 en La Plata. Pero, ¿qué dicen los muchachos? Esta es la detención del Pata Medina. Estos son los cambios que... ¿Por qué? Porque destrabó a la industria de la construcción, que venía... digamos, había 200 horas suspendidas en La Plata por las extorsiones y los apretes del sindicato de Medina a los empresarios. Mucho obra pública y obra privada. Así que le sacaron de encima la pata del Pata y los tipos arrancaron. Para un problema para el Pata, ¿no? ¿Por qué? Y se puede comer perpetua. Si la economía sigue creciendo, no se le más. Sí, claro. Mientras la economía vaya bien, la culpa va a ser de él, del otro. Así es. La prisión preventiva del Pata Medina se la confirmaron hace una semana. Mira. En la Cámara Federal de La Plata, el hombre está en el pabellón K del penal de Ezeiza, con grandes compañeritos. Juegan al truco, un truco de 4, con José López, Ricardo Jaime y Lázaro Báez. Y el Pata Medina. ¿Y quién es el que orejea mejor? Yo al Pata no me la animo. ¿Qué querés? Ya que es fácil, se lo digo acá, pero si lo tengo que tener jugando al truco enfrente, deja. Bueno, así están las cosas. El sábado. ¿Qué pasa el sábado? Sí. El sábado se cumplen... Ahora. Sí, pasado mañana. 24 de marzo. Sí, pasado mañana. 42 años del golpe del 24 de marzo del 76. Sí, señor. Ayer... Va a haber marchas, va a haber recordaciones. Absolutamente. Nunca está más cualquiera de las cosas que se hagan para recordar. No, absolutamente. Además, nunca se han dejado de hacer. Está muy bien. Ayer, en la sesión de diputados, que terminó avanzadita a la madrugada... 3 de la mañana. Más o menos. Hasta las 3 votando... se planteó una moción de repudio al golpe y cuánto. Está muy bien. ¿Y se aprobó? Sí, desde ya. Claro. Pero, a ver, ¿podemos ver algo? ¿Podemos ver algo? Ahí está. ¿Lo podemos ver de vuelta? Representantes. Sí, déjenlo. A ver, pónganlos ahí, déjenlo congeladito. Ahí congeladito. Los legisladores del Frente para la Victoria, la Cámpora, porque en verdad motorizó la Cámpora, se ocupó de pegar
este afiche en cada una de las bancas de su partido, de su frente. A ver, ahí está. Hubo 4 legisladores que dijeron no, con estos no. Sácame. No fueron muchos, pero fueron 4. Son 60 y pico, 4. Ahora, vos fijate que estamos hablando del golpe del 24 de marzo con 30.000 desaparecidos. Sí, ponele. Los muchachos del Frente para la Victoria equiparan aquella tragedia con la detención de Luis Delía, Milagro Sala, Carlos Zanini y Julio Delvido. Y lo llaman preso político. Sí. ¿Qué te hace pensar? Ellos dicen que no hay democracia, lo que no hay en la cabeza de ellos es nada para estas cosas, ¿no? Son frivolones los muchachos, ¿no? Y todo relato. Se tomaron el relato en joda al final. Bueno. Nos vamos a encontrar enseguida con el presidente del Consejo de la Magistratura. Ya seguimos en Código. Seguimos en Código. Está Miguel Piedecasas, el presidente del Consejo de la Magistratura. Gracias por acompañarnos, doctor. Muy amable, hoy le cayeron, ahora veo que más de las que creíamos. Le llegó una carta de Carrió pidiendo que se investigue si hubo coimas para el fallo de los camaristas que liberaron a Cristóbal López y además le bajaron el grado de la acusación, con lo cual, según el fiscal de la Cámara Federal, es casi un sobreseimiento encubierto. Después le llega un pedido de la Corte Suprema para que averigüe cómo se constituyó esa Cámara. Veo que además hoy se empezó a investigar, se empezó un trámite dentro del Consejo para investigar el patrimonio de uno de los camaristas que firmó, de Ballestero. Todo eso en un rato. Y algo más, porque también la Cámara Federal de Casación Penal le pidió al Consejo el tratamiento de cómo queda el Tribunal Oral Federal 9, que no fue habilitado por la Corte, y los jueces que eran del Tribunal Oral Criminal Ordinario, digamos. Entonces es un problema más. Pero bueno, digo, nosotros estamos para gestionar los conflictos y dar equilibrio institucional. Ese es el planteo nuestro. Nada de esto es extraño a la función del Consejo. La presentación de la doctora Carrió, diputada nacional, obviamente, que para nosotros es muy importante. Esto es una cuestión que quiero resaltar, porque los diputados son los representantes de los ciudadanos y además tienen la posibilidad de la percepción de estas cuestiones. Por lo tanto, nosotros en forma inmediata pasamos esta presentación a la Comisión de Disciplina y Acusación, que es donde corresponde. En el segundo caso que usted plantea, es también una cuestión institucionalmente relevante. No es usual que la Corte Suprema de Justicia de la Nación haga una presentación de este tipo. Creo que no. A mí me dijeron que casi no había antecedentes de una cosa así. En el periodo de las dos presidencias que me ha tocado a mí, la vicepresidencia, en estos años yo no he tenido alternativas similares, con lo cual lo que se hizo en forma inmediata es formar actuaciones. Esto es también para destacar, porque el Consejo actuó en forma inmediata, formó actuaciones, la presidencia, a quien les habla, pidió informes a la Cámara Federal, pero también asignó el expediente a la Comisión de Disciplina y Acusación, porque es el único canal institucional que tenemos para investigar nosotros la conducta o el desempeño de los magistrados. ¿Estas cosas tienen plazos o...? No, esto se desarrollan acorde a... A ver, sí tiene plazos. Primero, sí tiene plazos. Segundo, los plazos son reglamentarios. Una vez que ingresa en la Comisión de Disciplina, debería tratarlo en la próxima sesión de la Comisión, el diputado Pablo Tonelli, que la preside. Allí se asignará el destino al expediente que corresponda. Se puede sortear un consejero informante, se puede desestimar por presidencia, se pueden pedir medidas también. Y luego comienza a transcurrir un procedimiento que tiene un plazo final de 3 años, pero depende de la actitud que tome la comisión o el consejero instructor. Entiendo que por la relevancia del planteo, por quien hace el planteo, que es la Corte Suprema,
Hoy mismo tuvimos la respuesta del presidente de la Cámara, el doctor Irursun. Hoy mismo hubo una presentación espontánea del doctor Ballestero. Esos elementos documentales fueron agregados al expediente y están para ser tratados a partir de mañana en la Comisión de Disciplina. De mañana. Sí, a partir de mañana. Incluso yo he tomado contacto con el diputado Pablo Tonelli, que es el presidente, anunciándole que enviaba el expediente y, por supuesto, confiando en la premura en su tratamiento, porque así debe ser. Porque esto es lo que genera confianza institucional respecto del Consejo. La sociedad está mirando al Consejo de la Magistratura, está mirando a la justicia y cada uno desde su sector debe asumir los compromisos institucionales que corresponden. Nosotros tenemos que actuar con compromiso, con una fuerte contracción al trabajo, esa cultura del trabajo que espera la sociedad de las instituciones públicas y también hacerlo con la celeridad que corresponde. A ver, quiero aclarar una cosa. En el Consejo de la Magistratura hay representantes del Poder Ejecutivo, no es MAIC, no es Piedecasas. Hay representantes del Senado y de diputados, oficialistas y opositores, sí. Tampoco es Piedecasas. Hay representantes de los jueces, tampoco es Piedecasas. Él representa a los abogados, en este caso, a los abogados del interior del país. Así que, y digo con orgullo que tanto la doctora Donato como quien les habla, llegamos de los abogados de la capital. Entre ambos participaron 34.000 abogados para que estos dos abogados estuvieran en el Consejo de la Magistratura. Eso son elecciones, ¿no? Sí, sí, elección directa de los abogados. No viene de la política, no viene de la corporación judicial. No, absolutamente, venimos representando a los abogados. Y vuelvo a decir, por el voto directo de los abogados. No se trata del voto de las estructuras colegiales ni supraestructuras. Es el voto de los abogados de la República, que con 34.000 abogados que participaron eligieron solamente 2 representantes. Bien. Uno por la capital, otro por el interior, y quien les habla es del interior del país. Dígame, ¿y cómo, desde el lugar en que usted está, que es un lugar no de privilegio en un sentido, sino de privilegio por la ubicación, ¿cómo observa usted el funcionamiento judicial global en este momento, sobre todo teniendo en cuenta que venimos de un periodo donde hubo mucha controversia? ¿Cómo lo está observando usted ahora, en estos últimos tiempos? Mire, yo creo que hay que hacer una aclaración, y esto le hace bien a la salud también de las instituciones. La justicia es una organización compleja. La sociedad tiene una perspectiva crítica porque hay una época de expansión de derechos y una falta de respuesta eficiente desde la justicia. Y se particulariza cuando se enfoca en el fuero federal penal de toda la República Argentina y en particular donde existe el núcleo de decisión del poder político, que es la capital federal. Esto no se puede soslayar. Pero 11 jueces, 5 camaristas, ahí está todo. Ahí sí, pero yo estoy hablando de las expectativas de la sociedad. Sí, sí. Y se mira a través de eso. Dice claro, entonces digo, no tengamos una mirada equivocada, tengamos el cuidado de observar la justicia en su totalidad. Y no solamente el Poder Judicial, porque la justicia hay que observarla, el Poder Judicial, los jueces, juezas, los ministerios públicos, de la acusación, de la defensa, claro. También el Ministerio de Justicia, también las fuerzas de seguridad. Todo eso integra la visión que la sociedad tiene como justicia. Las justicias provinciales también tienen su responsabilidad, su función. En este sentido, nosotros hemos promovido en las áreas que consideramos críticas, corrupción, narcotráfico, también el fuero laboral de la capital federal, porque lo exhortó la Corte, sí. Que fue otra medida de la Corte importante. Necesitamos datos objetivos para responder concretamente a su pregunta. Institucionalmente necesitamos, lo que estamos haciendo lo necesita la República, lo necesita el Consejo, lo necesita la justicia. En materia de corrupción, en materia de narcotráfico, tenemos que saber muy bien cómo ha gestionado la justicia federal de todo nuestro país estos 2 fenómenos, que son los 2 fenómenos representativos de las expectativas sociales. Nosotros vamos a presentar en el próximo plenario, cuando fijemos la fecha, va a ser muy próximo, la auditoría en materia de corrupción. En un portal de datos abiertos, en un trabajo que abarcó los 20 años. Hicimos y abarcamos los 20 años. Del 96 para 96, acá, ¿no? Para que nadie tuviera la sospecha de que estaba orientado respecto de un gobierno determinado. Pasó Menem, pasó de la Rúa, pasó Dualde, pasó distintos partidos políticos. Ahí está, y Macri incluso. Y con otro señalamiento. Es continua esta evaluación de gestión. Y quiero decirles a ustedes que este mecanismo, acabo de recibir la evaluación de gestión en materia de corrupción de España, de este año que pasó, porque trajimos 2 evaluadores. Porque esto es lo que hay que hacer en un convenio que hemos elaborado con la Unión Europea. Tenemos que medir la gestión de la justicia respecto de los fenómenos que preocupan a la sociedad. Tengo claro que tenemos problemas de infraestructura edilicia, tecnológicos, recursos humanos,
tengo claro, pero creo que hay solución. Nosotros tenemos que gestionar adecuadamente, equilibradamente, y en estos puntos que ustedes están señalando como conflictivos, lo que tenemos que poner es la cuota de razonabilidad, de equilibrio, y encontrar la salida institucional que corresponda. Esa es nuestra función. En el informe que usted dice que recibió de España, a simple vista, no sé si usted vio todo el informe. No, estamos analizándolo. ¿Le encuentra puntos de mucho contraste respecto de lo que ocurre en la Argentina? O, bueno, usted dice sí, un poco sí, pero no tanto como la sociedad por ahí cree respecto del comportamiento de la justicia. La corrupción es un problema global, no es un problema solamente de la Argentina. Y no es un problema solamente de los países en vías de desarrollo, sino que también de los países desarrollados, o sea, con elementos o parámetros socioeconómicos elevados. Es un problema. Lo que puede... Sarkozy está declarando, ¿no? Lo que puede, claro, por eso quiero decir, nosotros tenemos que tener esa visión de estadista, porque eso es lo que es el Consejo, es un órgano de la Constitución que pretende darle una participación a la sociedad civil para que tenga una visión equilibrada, no con sesgo partidario. Esto es lo que tenemos que lograr entender. Entonces les digo, el problema de la corrupción es un problema de todos los estados, en la globalidad. Segundo, nosotros tenemos que lograr esta medición, porque usted me dice, ¿compara qué con qué? Si no tenemos los datos ciertos y objetivos. De aquí. De aquí, entonces era necesario poner un punto de partida. Nadie tiene que enojarse con las auditorías en materia de corrupción, narcotráfico, porque eso es evaluación de gestión. Usted sabe lo que pasa. Nadie tiene que enojarse y se enojan todos. Claro. No porque creo. le están midiendo el aceite a todos los jueces, cómo actuaron, cuánto tardan las causas, si las esconden, si se esconden ellos detrás de las causas, si van a fondo. Acá, unos datos preliminares de esta auditoría que trascendieron hace un par de meses, decían que había unos 700 casos en los juzgados federales de la capital, en manos donde hay políticos involucrados, y las causas llevan hasta 10 años de tiempo para tramitarse. Mire, lo que ustedes van a presentar seguramente en pocos días. Le quiero decir lo siguiente. Aproximadamente en trámite en la Argentina, en todo el globo completo, o sea, de la República Argentina, porque no miremos, ¿sabe por qué digo esto? Por mi responsabilidad. Yo represento al interior del país. Y este es un órgano federal. Nosotros no tenemos que caer. Yo sé la preeminencia del problema en el centro del foco de decisión del poder. Pero acá nos mira la Argentina y yo represento al resto de la Argentina también, en este órgano que tiene que ser federal. Entonces, usted tiene aproximadamente unas 2.264 causas que están en trámites, seguramente con las vistas... Sobre corrupción, 2.200 causas de corrupción en el país. En el país, que como delito tampoco es significativo en el porcentual. Lo que sucede es que son causas de enorme repercusión, de complejidad y que además afectan las bases mismas de una república, porque son las bases éticas. La corrupción lo que perturba son las bases éticas de la república. Entonces, en esta visión, usted ha señalado bien, aproximadamente en la primera instancia hay 714 causas en trámite, veremos los números finales de la auditoría, y nosotros hemos tomado tramos de 3 años, de 6 años, de 10 años, más de 10 años, de 15 años, más de 15 años. Veremos los porcentajes. Yo siempre les digo, cuidado con la premura cuando uno está en la conducción de una institución de este nivel, como es el Consejo. Sí. Cuidado con la premura, cuidado con la noticia. Esperemos el final de los datos, porque están corriendo las vistas, y la vista es la oportunidad que aquel que fue auditado, el juzgado, el tribunal, la Cámara, tiene de decir, mire, pie de casas, Consejo de la Magistratura, lo que ustedes procesaron, lo que ustedes evaluaron, no es correcto. Entonces nosotros no queremos ser absolutamente responsables, institucionalmente responsables. Y me gustaría que todos aquellos que cumplimos una función pública seamos así, responsables, institucionalmente responsables. Creo que va a ser un documento institucional importantísimo. Y además un antes y un después, porque cualquiera sea el resultado cambia la conducta. Por eso a mí me gusta hablar de la sociología de las organizaciones. Esto es un complejo, la organización justicia es un complejo. Nosotros debemos ver parámetros objetivos de medición. Cuando tengamos los parámetros objetivos, seguro que la conducta de la organización toma otro camino. Esto hay que acompañarlo, con transparencia, oralidad, entorno digital. Transformar realmente la justicia tiene bases que son posibles. La transformación de la justicia para hacerla más creíble para la sociedad es posible. Muchas gracias. Que tenga mucha suerte y mucho trabajo va a tener seguro. Ojalá tenga suerte. Trabajo seguro que habrá. Vamos nosotros, director, a repartir los premios con que cerramos código. Viene el medallero. Nosotros vamos a donde hay que estar. Usted ponga la de oro. Papa Francisco. Papa. Somos todos el Papa.
¿No? Siempre Bien, fue el Jorge. Papa. Muy bien. Bergoglio, Papa Francisco. Sí, señor. Cumplió 5 años de papado. ¿Y por eso le damos? Bueno, hubo una carta, después de tanto quilombo y tanta grieta alrededor del Papa. Sí. La semana pasada, o la anterior, hubo una carta de... La semana pasada, sí, una carta multipartidaria. Firmaron María Eugenia Vidal, Gabriela Michetti, Carolina Stanley, firmó Victoria Donda, firmaron, qué sé yo, Pablo Moyano, Zaffaroni, de todos los colores, todas las procedencias ideológicas, bueno, todas no, muchas procedencias ideológicas, religiosas, partidarias, saludando al Papa y expresándole su apoyo y el cariño o el amor, según quien sea, del pueblo argentino, de los argentinos hacia él. El Papa contestó con una carta el fin de semana pasado, donde pidió perdón a quienes pudo haber ofendido con sus gestos. ¿Pero a quién pudo haber ofendido? ¿Empezamos con la lista? ¿Hay tiempo? Ah, ¿había ofendido? Y si él lo dice, perdona a quien pudo haber ofendido, que había. Es verdad, soy insolente. Si Francisco dice que cometió... Herético lo tuyo. Casi. Si dice que cometió u ofendió a alguien, es que él considera debe eso. creerlo. Y este gesto, es el Papa, de introspección, es oro. Medalla de oro. Es oro. Muy bien destinada hacia el Vaticano. Viene la de plomo. Aquí le tocó, fíjate vos. ¿Quién viene? Y claro. Papá, pero... Este compañero es Eduardo Fara, juez camarista federal. Acá quiero hacer una observación estética. Estética. O acá tenía el pelo más oscuro o el otro día lo tenía más claro. No sé en qué momento puede que no hayamos cambió la tonalidad. Puede que no sea... Bueno, quizás la tonalidad cambia con el tiempo. ¿Puedo hablarte de eso? Puede ocurrir, puede ocurrir. Sí, puede pasar. Yo también puedo hablarte. Sí, muy bien. Totalmente. Pero la cuestión es que ese señor es Eduardo Fara. Es el camarista que estaba en otra sala, que fue elegido para completar la sala que tenía que decidir sobre Cristóbal López, que firmó el fallo liberando a Cristóbal López y bajándole la acusación. Pero por eso no nos hablamos. No, porque eso a un juez no se lo puede juzgar por sus fallos. Pero por lo que dijo, sí. ¿Y qué dijo? Que él no había cobrado un peso. No cobró un peso. Sí. Yo no cobré un peso, dijo. ¿Y quién? ¿Quién cobró? Pregunta uno, ¿quién cobró? Yo no cobré un peso. ¿Y que otro cobró? Segundo, ¿le preguntaron si había cobrado algo o le salió solo? Fue muy raro. Fue bastante raro. Por la duda, le damos medalla de plomo. Por la duda, porque nos parece nos parece eso. Y no vale ni un peso la medalla. Plomo para el camarista Fara. Viene Pinocho y con música. ¿Y de qué se trata? Empieza a ser un amigo de la casa, ¿eh? Sí, y de esta José zona. Luis, el presidente del PJ Nacional. Fue gobernador de San Juan. Ahora preside el PJ. Tiene razón. Es un dispositivo a disgusto o a maltrato del armado peronista de Cristina, ¿no? De los peronistas que en el PJ le juegan le hacen guiñitos a Cristina. Esta semana se juntó con un montón de congresales de PJ, también del interior, y dijo, hablemos de la corrupción. Bueno, hablemos. El peronismo tiene que hablar de la corrupción porque al peronismo lo han estigmatizado con la corrupción. ¿Estigmatizado? A mí me parece que no es exacto. Más allá de Kicillof, que tuvo lo suyo en su momento. ¿Estigmatizado o dijo enchastrado con la corrupción? No, estigmatizado. Ah, entonces Pinocho. Enchastrado estaba bien, estigmatizado es otra cosa. Por eso creo que Pinocho para Gioja, que cree que la corrupción es un estigma que le ha caído de casualidad a este ciclo del peronismo, ¿no? ¿Qué pasó? Don Gioja, allá va. Ahí va Pinocho para Cuyo. Nosotros nos encontramos acá en una semana. Sí, señor, hasta el jueves. Chao. London Supply Group, desde 1942, forjando el futuro de nuestro país. San Miguel, experto global en cítricos. Cuando estamos juntos somos más fuertes. Desarrollamos la aplicación Seguridad Provincia. Buenos Aires Provincia. Entre todos, podemos más. Sí, señores, acá el verano no es un verano así nomás. En Córdoba, el verano es un veranón. La Estampa, ristorante italiano. Mercedes-Benz, desde 1951, produciendo en Argentina vehículos de excelencia y calidad.